El día de hoy el diario Gestión ha publicado una mesa de conversación discutiendo un tema que estuvimos ayer con Óscar Ugarteche, que fue esta desaceleración económica, que parece que viene un poquito más fuerte de lo que se pensaba inicialmente. No es que estemos en una crisis ni que de pronto el país vaya a dejar de crecer, pero sí parece que el contexto internacional comienza a golpear la economía un poco más. Y para hablar de este tema hemos invitado hoy día a Eduardo Morón, investigador del Centro de Investigaciones de la Universidad del Pacífico y director de Estudios Económicos del Fondo Latinoamericano de Reserva. Eduardo, muchas gracias por estar acá. Placer, David. Eduardo va a presentar el día jueves el libro Los Desafíos del Perú, y hago mención al libro porque justamente trata temas que están vinculados a lo que estamos pasando ahora, porque plantea temas sobre cómo crecer más que el mundo, las recetas del crecimiento a partir de la experiencia internacional, cómo tener una macroeconomía sana y más resistentes a los shocks internacionales o a las tormentas estas perfectas o imperfectas, y cómo hacer del Perú un país que sea un país de oportunidades para todos. Lo quería comenzar por el segundo punto, porque es el que más le preocupa a las personas, digamos, es el tema de la coyuntura. Sí. De repente, si me permites un detalle con respecto a lo que has mencionado al inicio, claramente pagar el FONAVI era mucho más difícil, ¿no? O sea, no hay un registro claro. Tan simple como en el caso de los bonistas, que finalmente uno puede mostrar el bono, ¿no? Entonces, probablemente va a haber un poco más de velocidad en el pago de esta última deuda que en la anterior, ¿no? Claro, o sea, aquellos que presenten el bono... Eso es algo que va a ser... Pero, en fin, ¿cómo se llama? Es cierto que se están demorando bastante más. Hay una demora. Yo me imagino que ya se sabe que hay que devolverlo, y lo que hay que hacer es una programación adecuada para atender lo que es la deuda interna, ¿no? Que mucho tiempo se ha estado pateando y pateando y pateando. Nos agarra en un momento en el cual la cosa se comienza a poner difícil afuera, entonces también eso lo hace un poco más complicado, ¿no? Eso es, digamos, yo creo que eso es en realidad relativo, ¿no? Porque en realidad hoy, si uno mira la economía peruana frente a la situación previa a la crisis del 2008, hoy somos una economía mucho más robusta, con mucho más resistencia, mucho más dispuesta, digamos, a recibir un entorno externo complejo, o de alguna manera este tipo de contingencias fiscales, que es lo que finalmente es, ¿no? Que se materializan, y que creo que, digamos, en la solución que ha dado, la resolución que ha dado el Tribunal Constitucional da, digamos, el aire... Margen de acción. No, un bastante margen de acción. No es un tema de que hay que pagar mañana todo, ¿no? Sino que en realidad hay como una prioridad, y eso, digamos, hace que para el fisco no sea una angustia... De corto plazo, digamos. De corto plazo, ¿no? A ver... Pero regresemos a tu pregunta inicial. Ayer Óscar Ugarteche nos planteaba un escenario un poquito, no un poquito, de repente más pesimista del que uno suele escuchar en el promedio de los analistas respecto a lo que se viene en términos de desaceleración. Él hablaba de que no va a haber una caída como en precipicio, pero que va a ser paulatino pero sostenido, y que por lo tanto va a durar más tiempo de lo que estamos previendo esta turbulencia. Te hago la pregunta porque cuando fue la crisis del 2007, en general cuando ha habido crisis, sí, siempre los pesimistas tienen razón. Ahí está Rubini en 2005, 2006 en el World Economic Forum, y le decían: ¿qué estás hablando? No va a pasar nada de lo que tú dices, y terminó pasando todo. Bueno, pero digamos, si uno predice crisis suficientes años seguidos, en algún momento acierta, ¿no? Entonces, tampoco, digamos, hubo mucha precisión claro, en el caso de Rubini. Pero en el caso pero, digamos, para poner un poco en contexto lo que decía Óscar, creo que, para empezar, tenemos una crisis que empezó hace 5 años, ¿no? Y que si hoy día, digamos, uno mira los números de empleo, por ejemplo, de la economía americana, previos a la crisis y ahora, todavía no se han recuperado, ¿no? O sea, es una crisis súper larga, ¿no? Por lo menos nos va a tomar un año más para que Estados Unidos tenga el mismo nivel de generación de empleo, de generación de producto, que lo que hacía antes de la crisis, ¿no? Ahora, yo creo que las cosas que pueden hacer agriar, digamos, el escenario, en el sentido de lo que mencionaba Óscar ayer, van mucho más por el lado, digamos, de sorpresas, ¿no? De sorpresas puntuales que pueden estar asociadas a que China le cueste mucho
transformar un sistema financiero que no funciona, digamos, como normalmente lo entendemos nosotros, con precios y asignación, digamos, en función a precios, sino que simplemente se le da un conjunto de recursos para ser asignados y obviamente eso genera ineficiencias y puede, digamos, provocar crisis financieras en China, pero finalmente van a ser crisis fiscales, con lo cual no debería ser demasiado problema. Porque ¿no? son manejables, digamos, por el mismo gobierno. Porque son manejables exactamente por el gobierno. Lo que podría hacer es que efectivamente China, mira, uno podría pensar en una desaceleración a 5% en el caso de China. Igual, estás hablando de una economía que es mucho más grande que la de hace 5 años y por lo tanto 5% en realidad es como 7% de hace unos años. Entonces en realidad no es tan negro el panorama. No es tan negro, pero, o sea, en ese escenario, digamos, Sí. entre comillas trágico, uno lo que debería esperar es un choque en las expectativas de corto plazo muy negativo, pero con una recuperación relativamente rápida. Pero, porque hay un tema de expectativas en el fondo. Está bien, pero digamos, lo que es crítico acá para una economía como la nuestra, que está muy integrada a los mercados internacionales, es, por un lado, digamos, que sus mercados de destino se vean seriamente afectados, ¿no? Entonces, si lo que estamos hablando es que China bajaría, digamos, su ritmo a niveles en versión, digamos, escenario muy pesimista, 5%, eso no es demasiado crítico y finalmente afecta, digamos, a minería y de ese lado, digamos, a las cuentas fiscales que están en superávit, que estarían en un pequeño déficit, con lo cual, digamos, no debería haber grandes diferencias en términos del manejo macroeconómico para Perú. Y más bien lo que hay hacia los siguientes 2 años es más bien una recuperación un poquito lenta, pero recuperación de nuestro mercado de destino fundamental del resto de exportaciones, que es Estados Unidos. Entonces, en realidad, Europa, digamos, es un caso perdido casi, ¿no? Sí, eso, bueno, en eso coincides con Óscar Ugarteche, que Europa es casi como que hay que cerrarlo un ratito y dejarlo de lado. Sí, lo bueno, digamos, es que Europa hoy pesa mucho menos que en el 2008, ¿no? Y en 3 años va a pesar incluso mucho menos, ¿no? Entonces estás hablando de un socio comercial menor, ¿no? De probablemente menos de 10% del total, ¿no? Entonces no es tan severo, ¿no? Ahora, quiero reiterar en el punto que estás planteando, porque con lo poco que viene pasando de la desaceleración china y con una economía estadounidense en recuperación, pero con capitales de corto plazo o inversión en mercado capital saliendo hacia Estados Unidos, ya el Perú comienza a sentir los efectos de esta situación. Entonces, un punto más o un punto menos en China no podría afectar más de lo que estás planteando. Es que ahí yo creo que hay que pensar en cuáles son los disparadores de estas expectativas de las empresas, ¿no? Uno es lo que vimos, digamos, en mayo en toda la región, con el anuncio de Bernanke, inmediatamente viste enorme volatilidad en todos los mercados cambiarios, salida de capitales en todos los mercados de la región. Y eso inmediatamente al tema del retiro del estímulo monetario, que es lo que ha permitido que Estados Unidos tenga un poco de aire. Exactamente. Ese pequeño anuncio medio confuso que al final, digamos, se arrepintió en sus últimas declaraciones, eso provocó, digamos, tanta volatilidad financiera, ¿no? Que hizo que la gente pensara que efectivamente, ok, esto empieza, digamos, un mal tiempo. En realidad, si uno lo leyera bien, el retiro el anuncio, digamos, del retiro del estímulo financiero es porque justamente la economía está viene mejor. ¿No? Entonces, en realidad hay una cosa medio contradictoria en ese análisis. Otro disparador que efectivamente yo creo que afecta las expectativas es efectivamente China, ¿no? Y yo la verdad que ahí sí que no coincido con esta idea de que se va a desacelerar demasiado China, ¿no? O sea, realmente, digamos, las potenciales razones, yo creo que solamente irían por desequilibrios financieros muy severos, ¿no? Es cierto, han mostrado, digamos, cierta torpeza en manejar algunos temas de esta lentísima salida, digamos, a tener mercados financieros más desregulados,
¿no? Este tema que tuvieron con el tema del encaje, que les salió mal, estuvieron 2 semanas, digamos, complicados los bancos ahí, simplemente por falta de costumbre en el uso, digamos, de estos mecanismos. Pero yo la verdad que no veo razones estructurales para pensar que China va a desacelerarse a 5 o menos. Claro. ¿no? Oscar ayer planteaba, y cerramos con Oscar con ese tema, es que más que el tema de una desaceleración fuerte en China, es que debido a toda esta inyección de dinero en el mundo, esos capitales han ido a buscar refugio y han ido sobre todo a los mercados emergentes. Entonces, que lo que hay es sobre todo un componente especulativo financiero. Sí. Y que en la medida que los países desarrollados, tipo Estados Unidos o Japón, comiencen a levantar cabezas, esos capitales van a volver. Y eso va a afectar finalmente el precio de los minerales aún más. Él fue bastante drástico incluso en decir que podían llegar a niveles pre-burbuja, que es un tema, es una afirmación bastante fuerte. ¿La parte financiera está pesando tanto, o puede llegar a pesar tanto más que la real? Yo creo que en ciertos productos, en particular oro, ¿no? Creo que en los otros ha habido, digamos, a lo largo de estos años, se ha ido desinflando, digamos, el peso de la parte financiera sobre el resto de los metales. Y otra vez, Perú comparado con los países de la región tiene, digamos, esta ventaja de no ser un atractor de ese tipo de capitales, ¿no? Entonces, no somos Brasil, no somos ni siquiera Colombia, digamos, en términos de grandes mercados donde uno puede poner plata de corto plazo, y por lo tanto, efectivamente, ahí lo estamos viendo, digamos, en Brasil de manera drástica en estas semanas, cuánta plata se puede ir cuando efectivamente empiezan a haber algunas señales de que eso podría empezar. En el caso de Perú yo creo que no va por ese lado, no puede ir, digamos, por el lado efectivamente de la reducción de precios, pero ahí, digamos, están los dos componentes, ¿no? El componente puramente real, que es China, detrás de los precios de los commodities, y el componente estrictamente financiero, que es que estamos refiriéndonos, que esos recursos pueden empezar a buscar otro tipo de rentabilidades en otros activos. Yo siento que esa diferencia, digamos, pesa mucho más la parte real que la parte financiera, salvo probablemente el oro, que siempre ha tenido, digamos, esta característica de ser una suerte de cobertura frente a inflación, pero que no se está dando, digamos, inflación en el mundo, al contrario, hay una situación de muy poca inflación. En tu libro hablas sobre el tema de las recetas del crecimiento, y quería plantearte llevándolo a la coyuntura, sí. ¿Qué se hace para mantener una tasa de crecimiento relativamente alta, considerando lo que pasa en el mundo, en este contexto, en un contexto de incertidumbre? Bueno, nosotros estamos enganchados hace años a la locomotora que va más rápido, ¿no? Y eso es lo que nos ha permitido, digamos, crecer más que el mundo, ¿no? El mundo hoy día crece 3, Perú crece 6. Si estamos en la versión oficial, ¿no? El mundo crecía antes 4 y nosotros crecíamos 8. Entonces, en realidad, el hecho de estar, digamos, enganchados a esa locomotora que crece más rápido es lo que nos permite, efectivamente, crecer más que el mundo. El problema es que si es que tenemos, digamos, solamente las apuestas a una sola locomotora, efectivamente, en el momento que esa locomotora, no sé si se descarrile, yo no diría eso, pero digamos se desacelere, nosotros también vamos a empezar a sentir esos efectos. Lo interesante sería tener algo más balanceado, ¿no? Y entonces, de alguna manera, lo que se ha pedido por todos los medios es tener eso más balanceado. Entonces ahí yo creo que el gobierno podría tener una apuesta un poquito más al estilo de lo que, por ejemplo, hoy en la mañana anunciaba Peña Nieto en México, una apuesta masiva a infraestructura. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a hacer que México sea mucho más competitivo, no solamente en petróleo, sino en todo, ¿no? Porque vas a hacer mucho más barato comerciar cualquier cosa que produzca México con el mundo, ¿no? Vas a hacer que adentro de México muchas de las regiones se conecten justamente con los mercados de destino de manera mucho más eficiente, y entonces todo eso, digamos, hace la economía más competitiva y por lo tanto, digamos, más resistente a estas variaciones en la velocidad de nuestras locomotoras de enganche, ¿no? Yo creo que de repente falta
un poco esas apuestas, ¿no? Y te genera crecimiento en el corto plazo, rápido. Y que genera, yo diría que no hay no deberíamos tener esta visión de preocuparnos de que hoy crecemos 5,5, ¿no? Cuando paseo por la región y transmito, digamos, las quejas que hay acá dentro de Perú, todo el mundo me dice, pero ¿de qué te quejas? O sea, ¿de qué se quejan los peruanos? Si están ustedes creciendo más que cualquiera. En el peor momento, ¿no?, del mundo. Y en el peor momento del mundo, ¿no? Y la queja es que no van a crecer 6,5, van a crecer 6, ¿no? Los otros países están con la justa. Brasil, digamos, está apuntando a crecer 1,5 este año, ¿no? Entonces, en realidad, claramente nosotros estamos mucho mejor que el resto de la región, y en parte es porque tenemos algo más de diversificación que el resto, ¿no? Pero yo siento que de repente lo que está faltando son estas apuestas un poquito más, digamos, firmes de parte del gobierno, antes de que, digamos, sigan apareciendo contingentes fiscales que hagan más difícil tomar esas apuestas. Ahora, una pregunta sobre eso. Desde el gobierno de Toledo, cuando ya la recuperación había comenzado y se cerró el déficit fiscal, se pasó superávit, el gobierno de García y ahora el gobierno actual, en los discursos hay una intención de decir, o sea, vamos a apostar por la infraestructura, y cada mensaje 28 de julio de todos los presidentes que he mencionado, siempre hay una lista de obras que se han hecho y entonces, claro, uno lo ve y uno se impresiona. De pronto aparece el ranking internacional de competitividad y resulta que el Perú o está igual o retrocede en tema de infraestructura. Entonces uno dice, eso quiere decir que el resto está corriendo a una velocidad impresionante y el Perú, a pesar que avanza, se queda. ¿Por qué pasa eso? Fíjate el anuncio de Peña Nieto, está hablando de que va a gastar en infraestructura en los siguientes 5 años, son 300.000 millones de dólares, ¿no? O sea, nuestras listas de proinversión, a todo meter será pues que 10.000. Pero entonces, o sea, no es porque no se quiera, o sea, tiene que pasar algo en el... Es que en realidad yo creo que acá lo que de alguna manera está faltando, y no sé en cuál de las columnas en un momento lo mencionaba yo, que el Perú necesita tener una lista de proyectos permanente, ¿no? Y que se le ofrezca a cada presidente cuáles son esos proyectos grandes. Estoy hablando de proyectos de más de 2.000 millones de dólares, ¿no? En infraestructura, y que en realidad ranqueados por su impacto, ¿no? Ranqueados por su impacto económico, social, y que entonces en realidad el presidente puede escoger el quinto o el 50, digamos, ¿no? Pero que la lista esté a nivel no solamente de una lista ¿cómo se llama?, de resoluciones de fin de año, sino el proyecto la ingeniería de esos proyectos esté listo para ejecutar una vez que el presidente yo creo que decida. Eso no hay. Ese tema que has planteado es el tema central. Eso no hay. El tema de ingeniería. Yo sé que esto en el gobierno no se reconoce, pero uno de los problemas de preinversión en este momento es que ellos hacen la licitación, pero en realidad los proyectos lo arman los ministerios. Y en los proyectos grandes, claves, lo que está pasando es que esos proyectos no terminan de llegar al nivel digamos, del desarrollo del estudio de factibilidad completo. Y ahí lo que se está mostrando de repente es un problema estructural del Estado peruano de haber perdido capacidades durante mucho tiempo. Sí, yo creo que, digamos, para armar esa lista toca de repente pues tercerizar, o sea, un equipo que no esté con todas las urgencias del día a día, digamos, vaya y enciérrese y póngase a hacer estos estudios de ingeniería de ese conjunto de proyectos prioritarios. Y hablo de 50, digamos, o sea, uno toca tener todas esas cosas. Y claramente en la vorágine de la actuación fiscal, digamos, de la actuación de los distintos ministerios, eso es imposible, ¿no? O sea, no hay forma de sentarse a hacer esos números y a mirar y a tener ahí detalle. Eso no se hace. Entonces, es muy difícil. Entonces, claro, te quedas con proyectos que nunca terminan de ser realmente significativos, ¿no? Entonces, y eso, y además, digamos, que no sabes si es que el que se está haciendo ocuparía, digamos, la lista, el ranking 3 o el 30, ¿no? Claro. Entonces, simplemente han sido, digamos, los proyectos que escogieron los presidentes, ¿no? Las IRSAs de Toledo, ¿no? ¿Cómo se llama? Los proyectos que escogió García y los proyectos que ahora ha escogido el presidente Humala, ¿no? Entonces, nunca hemos sabido si efectivamente esos son los que dan
el mayor retorno por la plata que está detrás, ¿no? Bien, Eduardo, muchas gracias. Mucha suerte el jueves con la presentación del libro, que es a las 8 de la mañana en la Universidad del Pacífico. Y bueno, la próxima vez que estés en Lima, te esperamos. Y después del discurso del 28 de julio, te esperamos acá. Muchas gracias. Que te vaya muy bien. Hasta luego. Vamos a la pausa y tras ella volvemos con el gerente general de Cálida. Vamos a hablar sobre...